Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Te aprecio, Alfonso, que me tomes la llamada telefónica. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, muy amable. Oye, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo va a estar esto? ¿Va a salir más caro Netflix o cómo? Pues mira, yo creo que la columna vertebral de las propuestas fiscales presentadas por el gobierno, algunas ya las habíamos presentado nosotros, tiene como propósito pues evitar una gran evasión que se está presentando desde hace muchos años en nuestro país. Por eso, si observamos con detalle, lo que se sugiere es prácticamente adoptar la totalidad de las recomendaciones que a nivel internacional se están construyendo, particularmente por la OECD y por el Grupo de los 20, en relación a un programa que se ha impulsado desde hace varios años, que tiene que ver con erradicar esa práctica donde las empresas tributaban en paraísos fiscales, ahí tenían sus lugares de residencia, es el programa denominado BEPS. Y uno de los puntos más importantes, el primero de los puntos, pues tiene que ver con la regulación fiscal del comercio electrónico. Ajá. Todavía no hay un acuerdo global, sin embargo, estos organismos han estado recomendando para que cada país pudiera ir avanzando en la regulación fiscal. Claro. De manera particular. Oye, pero a ver, vamos por partes. Perdón que te interrumpa, Alfonso Ramírez Cuéllar. O sea, a ver, ¿cómo está en estos momentos el asunto fiscal? Netflix, por ejemplo, ¿paga IVA? Nadie paga impuestos, ni seguridad social, ni IVA, ni impuesto sobre la renta. Yo pongo Netflix como un ejemplo, o sea, porque creo que es lo más fácil para que lo podamos entender todos, o un Uber, o otras plataformas similares. No sé si Amazon Prime, por ejemplo, está en la misma. O sea, hoy día Netflix, tú me dices, no paga, que es un ejemplo, insisto, ni impuestos sobre la renta, ni IVA, ni nada. Ni cuotas de la seguridad social. Entonces, cuando uno es una competencia totalmente para las empresas mexicanas o para aquellas empresas que tienen residencia en nuestro país. Es que eso es algo que no se conoce tanto. O sea, si yo me suscribo a cualquier paquete de estos, insisto, el ejemplo es Netflix, y quiero pedir una factura, no me la dan. No te la dan. En el caso de Uber, si tú observas, y todos conocemos, nos da un recibo donde vienen el cobro de una comisión, también una cuota para un fondo de movilidad, y en el caso de Uber, por ejemplo, los choferes que no los consideran trabajadores pagan una cuota de impuestos sobre la renta y una cuota de IVA, los choferes, pero la plataforma no paga absolutamente nada. Sí, es el chofer el que te factura. De que no hay residencia en nuestro país, por eso los cambios que queremos nosotros realizar pues tienen que ver en primer lugar con que se registren en territorio nacional. Todavía no podemos avanzar en su totalidad porque está pendiente el acuerdo tributario a nivel internacional, pero sí tenemos la facultad y la legislación para que estas empresas cumplan con obligaciones en aquellos lugares donde realizan el consumo, donde se realiza el consumo. Te detengo un segundo, Alfonso, te ruego paciencia, un minutito nada más, tengo que hacer un corte, pero regresamos con este tema porque, a ver, lo que me estás diciendo es, de entrada, creo que mucha gente no lo sabe y de ahí lo podemos entender. Netflix y muchos no pagan impuestos porque no están en México. Ajá. O sea, pero están en otro lado, o sea, en algún lugar tienen los servidores, las compus, tú te conectas, hay un Netflix México, pero ese Netflix México no tiene su sede en México, sino en otro lado. No está registrado aquí. Exacto, porque todo es virtual. No hay eso que a nivel internacional se está debatiendo mucho. Ese es el tema. Perdón, el asunto es que no le pasa nada más a México, sino que le pasa al mundo. No, le pasa a todo el mundo, por eso muchos países ya están tomando medidas. México lleva un retraso muy grande y una pérdida fiscal enorme, precisamente porque no ha adecuado su regulación fiscal. Entonces lo que estamos dando pues es un primer paso y estamos
recogiendo todas las sugerencias, las recomendaciones de los organismos del mundo internacionales y la experiencia de países de América Latina. Colombia es un caso muy importante, Uruguay también, Argentina. ¿Por qué no me das un minutito nada más? Regresamos y platicamos sobre lo que está sucediendo con este asunto en el marco de, insistimos, Netflix, porque creo que es lo más fácil de entender, pero son muchas plataformas, Uber, Cabify, las plataformas digitales. Hay algunas plataformas que sí están registradas en nuestro país y ellas cumplen con todas las obligaciones. ¿Por qué no regresamos y platicamos de cuáles sí, qué es lo que pasaría si de todas maneras dice Netflix, pues ¿qué crees? No pago. O sea, vas a bloquear los nodos, vas a bloquear los accesos, o sea, todo ese tema que yo creo que está hoy ahí en la palestra. Regresamos y platicamos del tema, ¿me permites, Alfonso? Sí, claro que sí. Las 8:00, seguimos. Gracias, Alfonso Ramírez Cuellar, perdón ahí por la pausa, gracias por la paciencia. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis. Oye, Alfonso, a ver, cuéntanos, entonces, estamos platicando de Netflix y de cómo vienen estos impuestos a las plataformas digitales, insistimos en Netflix porque es pues a lo mejor más fácil entender el ejemplo. Nos decías, este es un debate en el mundo, en muchas partes del mundo no pagan impuestos, ¿por qué? Pues porque la empresa, físicamente hablando, no está en México o no está en tal país, sino que se encuentra pues en otro lado, y a partir de ahí pues habrá que ver cómo le haces para pagar, porque pues, no estás utilizando al país, pues, o sea, físicamente hablando, aunque estés generando ingresos en ese mismo país. ¿Qué pasaría si no? O sea, porque todo esto es coercitivo. Si tú no pagas impuestos en México, pues vas a la cárcel. Es muy importante. Tiene problemas técnicos, pero la pregunta que tú haces es muy importante y es una pequeña diferencia que nosotros estamos teniendo, cuando menos en la propuesta que yo presenté y la que presenta la Secretaría de Hacienda. Para nosotros, para las dos, hay una obligación de registro ante el Servicio de Administración Tributaria, es decir, están obligadas al registro a registrarse aquí en nuestro país. En una de las propuestas viene pues una serie de medidas que son, pudiéramos decir, más fuertes. En la otra, en la que hemos estado presentando nosotros, se establecen una serie de plazos de tal manera que las empresas pudieran adecuarse a la nueva realidad de la regulación fiscal que estamos proponiendo para garantizar el funcionamiento normal. Hay una opinión común entre el proyecto de gobierno y el proyecto nuestro para que sean las empresas las que tengan la obligación de retener y de pagar estos impuestos. También se está pensando en que a partir del sistema bancario se pudiera realizar como opcional, se pudiera realizar estas retenciones, es decir, que existiera el banco le descontara inmediatamente a la empresa el pago del IVA. Entonces estamos en este proceso viendo qué hacer en caso de que haya una resistencia de no registro. Esta pregunta que tú haces me parece a mí que es de la mayor importancia. Es un problema técnico, pero yo creo que este es uno de los puntos que todavía no salen mucho a la luz pública, pero que van a presentarse como uno de los principales debates, ¿no? Evidentemente el modelo de negocio de estas plataformas pues tiene que ver mucho con el costo y la manera como se ofrece, etcétera. Hay ventajas fiscales al momento de no pagar impuestos, pues hay una gran ventaja fiscal, ¿no? No pagas impuestos. De ahí quiero preguntarte esto. No creo que Netflix, por citar el mismo ejemplo, o cualquier otra plataforma, muy pocas supongo, van a absorber el costo. Entonces tú vas a ver, pues a lo mejor un incremento del IVA, 15%, este es un debate 16%. Que todavía estamos teniendo, porque ya los usuarios están pagando. El problema es que las plataformas no tienen ninguna obligación fiscal. Pero el usuario hoy paga IVA, me dices que no. O sea, si yo le pido una factura. Más claro, más contundente, y lo vemos nosotros de manera cotidiana, es el caso de las plataformas para uso de transporte. De Uber. El caso de las plataformas para alojamiento. Entonces, creo que pues esto tiene que quedar claro, que el consumidor no recibirá absolutamente
ningún daño, sino que serán las plataformas las que tengan la obligación de cumplir con las obligaciones fiscales, ¿no? Si me permites, Alfonso, te detengo ahí un momento. Ciertamente Uber, o sea, te factura el mismo chofer, porque Uber en sí pues no tiene ningún coche, y Uber en sí pues no es patrón de nadie, sino que sus choferes son socios, y el mismo modelo de Cabify y todo este rollo, pero, ¿no? Exacto. Pero si tú observas cómo al chofer sí le sí, no, él sí paga. Retienen, no, le cobran sí paga un porcentaje de renta y un porcentaje de IVA. Pero aquí la duda es, por ejemplo, en esto tienes toda la razón, Airbnb, las plataformas de alojamiento igual, o sea, sí te están cobrando ahí una especie de impuesto, pero por ejemplo Netflix o estas cosas que son de entretenimiento, pues no. Sí, o sea, todo lo intangible, como se dice. Exacto, ahí sí es intangible, porque lo que estás pagando son datos que están llegando a tu computadora desde Andorra o desde sabrá Dios dónde. Un paraíso fiscal, ¿no? Sí, claro. Por eso el debate que también ya viene plasmado en la iniciativa presentada por el gobierno, es casi todo un traslado de acuerdo a las discusiones y a las resoluciones que está tomando la OECD y el Grupo de los 20. El objetivo fundamental es que haya regulación fiscal, que estas empresas paguen los impuestos y que se impida que estas empresas se coloquen como residencia en aquellos países de baja tributación. Es decir, la evasión fiscal en el mundo no es solamente por el problema de las plataformas digitales, sino por una serie de procedimientos de planeación fiscal agresiva, de precios de transferencia, de alojamiento en lugares de baja tributación, y eso es lo que se está debatiendo. Y es un debate del mundo, definitivamente. Por eso, en el paquete que hemos estado elaborando y que también plantea el gobierno, tiene en forma integral. Ahora, es muy importante lo siguiente, no se está estableciendo en estos momentos el pago del impuesto sobre la renta de las empresas hasta que no haya un acuerdo internacional en torno a dos temas. Uno, la nueva definición de establecimiento permanente, es decir, su lugar de residencia, y dos, evitar por sobre todas las cosas la doble tributación de las empresas. Totalmente. Estamos ante un fenómeno nuevo que requiere un acuerdo tributario internacional, por eso solamente hemos dado el paso, a diferencia de otros países, nosotros aquí solamente queremos dar el paso para que la regulación fiscal se realice sobre los volúmenes de consumo realizados en determinado país, en este caso el nuestro. Entonces este es pues sintéticamente, por decirlo, el panorama completo. Quizá en otra ocasión. Esto es interesante, o sea, sobre lo que hayas venido. Invitaran a una mesa ahí. Por supuesto, sí. Alfonso, abierto siempre. Pero nada más nosotros venimos trabajando esto desde hace más de un año. Hoy lo hemos ya plasmado en una iniciativa. Afortunadamente el gobierno nos ha acompañado en esta propuesta, y bueno, pues yo creo que es uno de los cambios fiscales en México y en el mundo de la mayor trascendencia. Apenas empezamos, son los primeros brotes de regulación fiscal, pero estamos ante la existencia de conglomerados empresariales que evadían. No, a ver, son empresas fortísimas, empresas fortísimas, Alfonso, pero a ver, nada más para que nos quede claro, o sea, lo que se le cobraría al final sería como una especie de porcentaje sobre la venta total que ha tenido en México, o sea, no necesariamente un impuesto, un IVA directamente, porque ahí sí tendría una repercusión directa al consumidor, y verías a un consumidor pues que políticamente hablando es fuego, es pólvora. No, o sea, sería la 4T le sube el impuesto a Netflix, te cobra más Netflix. De tal manera que sean las plataformas las que carguen con este impuesto. Ya, o sea, al final una especie como de porcentaje de todo lo que vendieron. Algo y esa es parte, o sea, tus preguntas son centrales, las dos que Gracias. Has planteado. No se ha exhibido tan así en la opinión pública, son los vericuetos de las iniciativas que hemos presentado, pero son las dos fundamentales que estamos analizando y que estamos discutiendo.
hay muchísima semejanza en la propuesta que yo presenté y la del gobierno. Hay una diferencia en otras porque las otras pues traen renta, traen un impuesto especial y ni la del gobierno ni la que yo presenté quiere entrarle ahorita porque queremos esperar el acuerdo internacional. Pues nos armamos la mesita, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro que Órale. sí, que es un debate muy interesante, muy emocionante este tema. ¿Y le entrarían ustedes con representantes de Netflix, por ejemplo? Sí, con todos, con Órale. los de Uber, con todos. Vamos a armar una. También pues hay gente que conoce mucho más que un servidor de estos temas, que son especialistas en el comercio internacional, que están trabajando desde hace muchos años esto, y yo creo que sería muy bueno que se les invitara, ¿no? Lo haremos, Alfonso, te aprecio la comunicación No, esta al contrario, mañana. Luis, muchísimas gracias y estamos a tus órdenes. Que estés muy bien. Alfonso Ramírez Cuellar es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.